Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y los giros inesperados que tanto nos gustan de las series turcas. Hoy tenemos un plato fuerte, un chismorreo jugoso que seguro os va a encantar. Vamos a hablar de controversias, de críticas y sobre todo, de la reacción furiosa de dos de los rostros más queridos de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, habéis oído bien. Y todo por unas críticas que han llovido sobre el pobre Kerem. Pero no os preocupéis, que aquí os vamos a contar toda la historia, con pelos y señales, y por supuesto, analizaremos algunas de las series turcas más polémicas de los últimos tiempos. Antes de meternos de lleno en este salseo, permitidme un segundo para recordaros que si os gusta el contenido sobre series turcas, las estrellas del momento y todo lo que se cuece detrás de cámaras, no os olvidéis de suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. El tema central de hoy es el revuelo causado por las críticas, algunas diríamos que bastante injustas, dirigidas a Kerem Bürsin. Y la reacción, digamos, enérgica de Hande Erçel defendiendo a su compañero. Pero antes de entrar en ese detalle, vamos a poner un poco de contexto hablando de algunas series que a lo largo de los años han generado polémica por diferentes motivos, ya sea por su trama, por sus personajes o incluso por las actuaciones. Empecemos con una serie que, aunque muy popular, también recibió algunas críticas mixtas, Senkalkam. Esta comedia romántica, protagonizada precisamente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que a través de un enredo del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. La serie tuvo un éxito arrollador, especialmente a nivel internacional, pero algunos criticaron la evolución de la trama en las segundas temporadas, sintiendo que se alejaba un poco de la frescura y originalidad de la primera. Otros, en cambio, elogiaron la química innegable entre los protagonistas y la belleza visual de la serie. Y es que, seamos honestos, Hande y Kerem juntos en pantalla son una explosión de carisma. Pero más allá de la evidente atracción que desprendían, la serie se benefició de un guión ágil y de una dirección que supo explotar los clichés de la comedia romántica con un toque moderno y atractivo para el público joven. Sin embargo, el giro hacia tramas más dramáticas y la incorporación de nuevos personajes en la segunda temporada no fueron del agrado de todos, generando un debate entre los fans sobre si la serie había perdido su esencia original. Ahora bien, volviendo a las críticas a Kerem, hay que decir que muchas de ellas se centraban en su actuación en proyectos posteriores a Senkalkam. Algunos argumentaban que no había logrado replicar el mismo nivel de éxito y que sus nuevos roles no le permitían mostrar toda su capacidad actoral. Otros simplemente lo comparaban constantemente con su personaje de Serkan Bolat, lo que obviamente puede ser frustrante para cualquier actor. La sombra de Serkan Bolat, el implacable pero irresistible arquitecto, parecía perseguir a Kerem, dificultando la percepción de sus nuevos trabajos con una mirada objetiva. Las expectativas eran altísimas, y la presión por superar su papel más emblemático era palpable. Esta situación no es infrecuente en la industria, donde los actores a menudo quedan encasillados en un rol que marca un antes y un después en sus carreras. Y aquí es donde entra en escena Hande Erçel. Al parecer, Hande no se quedó callada ante estas críticas y defendió a Kerem a capa y espada. Aunque no tenemos declaraciones oficiales textuales, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hande consideró las críticas injustas y que destacó el talento y la dedicación de Kerem como actor. Argumentó que cada actor tiene derecho a explorar diferentes roles y a evolucionar en su carrera, y que las comparaciones constantes no son constructivas ni justas. Además, se dice que Hande criticó la cultura del hate en redes sociales y la tendencia a juzgar rápidamente el trabajo de los actores. La defensa de Hande, según estas fuentes, no solo se centró en el talento de Kerem, sino también en la importancia de la empatía y el respeto en las redes sociales. Ella, que también ha sido objeto de críticas a lo largo de su carrera, es consciente del impacto negativo que puede tener el acoso online en la salud mental de los artistas. Su postura firme y solidaria hacia Kerem resonó entre muchos fans, que aplaudieron su valentía al alzar la voz contra la toxicidad presente en las plataformas digitales. La propia Hande ha sabido navegar la fama, el éxito y las críticas. Pero sigamos con otras series que han generado debate. Otra producción que causó furor, aunque también controversia, es Muhteşem Yüzyıl. Esta serie histórica que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, su consorte, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países.
Sin embargo, también fue criticada por algunos historiadores y sectores de la sociedad que consideraban que la serie distorsionaba la realidad histórica y que romantizaba la vida en el harén. A pesar de las críticas, la serie fue un fenómeno cultural que generó un gran interés por la historia otomana y que catapultó a la fama a sus protagonistas, como Ali Tergenk y Mary Muzerli. La polémica en torno a Muhteshem YZYL no solo se limitó a la exactitud histórica, sino también a la representación del poder y la intriga en la corte otomana. Algunos consideraron que la serie glorificaba una época de opresión y despotismo, mientras que otros la defendieron como una obra de ficción que buscaba entretener y generar debate sobre la historia de Turquía. El éxito de la serie allanó el camino para otras producciones históricas de gran envergadura, que han contribuido a revitalizar el género en la televisión turca. Un caso diferente es el de Yerde, una serie de acción y drama policíaco que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. La serie fue muy elogiada por su trama trepidante, sus personajes complejos y sus actuaciones impecables, especialmente las de Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli. Sin embargo, también recibió algunas críticas por su alto nivel de violencia y por algunos giros argumentales que algunos consideraron poco creíbles. A pesar de ello, Yerde se consolidó como una de las mejores series de acción turcas de los últimos años. La serie destacó por su ritmo vertiginoso, sus escenas de acción bien coreografiadas y la química entre los dos protagonistas, quienes lograron transmitir la complejidad de su relación fraternal a pesar de estar separados por la ley. Yerde marcó un antes y un después en la televisión turca, demostrando que era posible producir series de acción de alta calidad que pudieran competir con las producciones internacionales. Otra serie que generó bastante expectación y debate fue Fi. Basada en una trilogía de novelas muy populares, Fi explora temas como la pasión, la obsesión y la ambición a través de la historia de Can Mañay, un famoso psiquiatra que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie fue elogiada por su estética cuidada, su banda sonora envolvente y las actuaciones de sus protagonistas, especialmente las de Serini Sarkaya y Mehmet Günsur. Sin embargo, también fue criticada por su contenido explícito y por algunos personajes que resultaron poco simpáticos para el público. Fi se destacó por ser una de las primeras series turcas producidas para una plataforma digital, abriendo el camino a nuevas formas de producción y distribución en la industria televisiva turca. La serie, al abordar temas controvertidos de manera frontal, generó un debate sobre los límites de la libertad creativa en la televisión turca. Fi demostró que era posible producir series de alta calidad para plataformas digitales, abriendo un nuevo mercado para los productores y actores turcos. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la defensa de Hande Akerem nos lleva a reflexionar sobre la presión que sufren los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan la fama a una edad temprana. La constante vigilancia de los medios y las redes sociales, las expectativas del público y la necesidad de reinventarse constantemente pueden ser factores muy estresantes. Y es que recordemos que los actores son personas, no personajes. Tienen derecho a cometer errores, a experimentar y a crecer como profesionales. La fama, aunque pueda parecer un sueño hecho realidad, conlleva una serie de desafíos que pueden afectar la salud mental y emocional de los artistas. La presión por mantener una imagen pública perfecta, la constante exposición a las críticas y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Además, la cultura de la comparación constante, tan presente en las redes sociales, puede ser muy dañina. Comparar a un actor con su personaje más famoso o con el trabajo de otros actores no es justo ni constructivo. Cada actor tiene su propio estilo, su propio talento y su propia trayectoria. Y es importante valorar cada trabajo por sus propios méritos. La comparación constante alimentada por la voracidad de las redes sociales puede generar inseguridad y frustración en los artistas, dificultando su proceso creativo y afectando su autoestima. Es fundamental recordar que cada actor es único y que su trabajo debe ser valorado por su individualidad y su contribución al arte. Por último, es importante recordar que las críticas, cuando son constructivas y respetuosas, pueden ser valiosas para el crecimiento de un actor. Pero las críticas basadas en el odio, la envidia o el simple deseo de hacer daño no tienen ningún valor y solo contribuyen a crear un ambiente tóxico en las redes sociales. La crítica constructiva fundamentada en el análisis y el respeto puede ser una herramienta valiosa para que los actores mejoren su trabajo y crezcan como profesionales. Sin embargo, el acoso online y el hate speech,
No tienen cabida en un debate sano y solo contribuyen a crear un ambiente hostil que puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de los artistas. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y la defensa de Hande Erçel nos invitan a reflexionar sobre la presión que sufren los actores, la importancia del respeto y la necesidad de promover una cultura de crítica constructiva en las redes sociales. Y también nos recuerdan que al final del día, lo más importante es valorar el trabajo de los actores y actrices por su propio mérito y permitirles crecer y evolucionar como profesionales. La industria del entretenimiento, a menudo idealizada, esconde una realidad compleja y exigente que requiere de una mayor comprensión y empatía hacia los artistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este repaso por algunas de las series turcas más polémicas y que os haya hecho reflexionar sobre el tema de las críticas y la presión que sufren los actores. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las críticas a Kerem Bürsin? ¿Creéis que Hande Erçel hizo bien en defenderlo? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita y por qué? Dejad vuestros comentarios abajo que me encanta leeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.